Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Iniciamos el domingo, hermanos, la doctrina sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes estuvieron? Gloria a Dios. Vamos a profundizar en esta noche, hermanos, acerca de esta doctrina. Los que les gusta anotar la enseñanza, los versículos, vamos a ir un poco despacio. Y no sé si estamos grabando, no sé si hay grabación del culto. ¿Sí hay grabación? Bueno, entonces ahí queda la enseñanza, hermanos. Saludo por este medio a los hermanos y amigos que se conectan al culto aquí en Bonanza. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, todos los días hasta el fin del mundo. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas de poder, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra, para aprender, porque queremos ser mejores hijos tuyos, mejores siervos, mejores servidores. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Bueno, la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús es una doctrina fundamental para la salvación. Amén. Y es una doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza. Y es una doctrina que no es como las otras doctrinas canjeable ni negociable. ¿Sí? Y es una de las doctrinas que nos diferencia de muchos otros grupos religiosos. Los amigos que están aquí van a aprender algo que les va a ayudar en su vida espiritual. Hay varias cosas que hay que decir acerca del bautismo en el nombre de Jesús. En Efesios hay un versículo que dice: un Señor, una fe, un bautismo. Quiere decir que hay un Señor, un solo Señor, un único Señor, una fe. Aquí la palabra fe habla de doctrina, ¿cierto? Y un bautismo, quiere decir que hay un solo y único bautismo. Si alguien ha sido bautizado de una manera y yo de otra, quiere decir que uno de los dos bautismos está mal aplicado. Porque hay un solo, no pueden existir dos bautismos. Hay uno solo, la Biblia lo enseña. ¿Sí? Y lo otro es que la Biblia no registra el bautismo de niños. La Biblia no registra el bautismo de los niños. ¿Por qué no registra el bautismo de niños? Porque el bautismo en el nombre de Jesús es para las personas que ya tienen uso de razón, para alguien que puede decidir. Y número dos, el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados.
Y note que Jesús, hablando de los niños, ¿sí? El Señor le enseñó a sus discípulos y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? También tomó un niño y lo puso en medio de los discípulos y le dijo: el que no se haga como uno de estos niños no puede entrar al reino de los cielos. Y número 3, hay una fórmula bautismal. Y esa fórmula bautismal nos enseña que solamente una persona que se ha arrepentido de corazón debe o puede ser bautizada. Número 2, el bautismo se efectúa mediante la invocación del nombre de Jesucristo. Y número 3, el bautismo es por inmersión en agua. Bueno, eso lo vamos a ir hablando, ¿sí? Lo vamos a ir hablando. El domingo tocamos algunas cosas, no voy a profundizar en ellas, ahí está la enseñanza, ¿sí? Bueno fuera que vieran la enseñanza. Hablamos de algunas figuras del bautismo en el Antiguo Testamento, como el diluvio, como el cruce de Israel por el Mar Muerto, ¿sí? Hablamos del botín, el botín que Israel capturaba de sus enemigos y luego lo introducía al campamento, es un tipo del bautismo. Hablamos del sacerdocio, del cruce del río Jordán. Hablamos de la circuncisión, que la circuncisión también es un tipo del bautismo. Gloria al Señor. Pero hoy vamos a hablar de 3 cosas. Número 1, Jesús dice en su palabra que todo seguidor suyo debía ser bautizado en su nombre. Amén. Vamos a mirar los textos bíblicos. Ya leímos Mateo 28:19, porque Mateo 28:19 nos dice que se debía hacer discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces note en esta noche, hermano y amigo, que la clave en este versículo para el bautismo es el nombre. El nombre. Y aparte de eso está en singular. Porque si se refiriera a varias personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como varias personas, diría en los nombres. Pero no dicen los nombres. Dice número singular, en el nombre. Amén. Ya, aquí la clave es identificar cuál es ese nombre. ¿Cuál es ese nombre? Porque entre otras cosas, aquí me adelanto un poquito, no hay en la Biblia el registro de una persona, un creyente arrepentido, bautizado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo hay. No lo hay. ¿Sí? Ese bautismo de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo fue introducido por allá empezando el siglo II. Sí, vamos a mirar algunos registros históricos. Pero Jesús en Lucas capítulo 24, verso 47, que ya les enseñé el domingo, que es el contexto de Mateo 28:19, dice, y que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Mire que ahí hay 2 cosas importantes. El nombre y Jerusalén. El nombre porque es el único nombre para esta dispensación del Señor, ¿cierto? Y Jerusalén porque la iglesia del Señor nace en Jerusalén. Investigue dónde nacieron las otras
organizaciones religiosas, para no dar nombres. Investigue la historia, dónde nacen, dónde nació la iglesia anglosajona, dónde nació o cómo nació la iglesia tradicional. El problema es que no leemos la historia. Gloria al Señor. Pero la iglesia del Señor nació en Jerusalén. Amén. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros ¿en qué? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Pedro. Acuérdese que ese día de Pentecostés, y yo hice énfasis el domingo, en que los 11 apóstoles se pusieron de pie. Mientras Pedro predicaba lleno del Espíritu Santo, los otros 10 no estaban sentados, estaban de pie. Es decir, que cuando Pedro, hermanos, entre otras cosas, por allá en los evangelios hay un versículo en donde el Señor le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? ¿A cuáles llaves se refería? No era la llave del Vaticano. ¿Sí? Porque eso es lo que enseñan mucho, ¿no? Que Pedro fue el primer papa. Eso no es bíblico. Ni tampoco eran unas llaves físicas. Esas llaves las soltó Pedro aquí en Hechos capítulo 38. Es decir, amigo, que para entrar al reino de los cielos, el Señor en esta noche, como lo hizo Pedro allá, le va a entregar a usted un llavero con 3 llaves. Y tiene que usar las 3. No le sirve una sola. ¿Ah? Número 1, arrepentimiento. Número 2, bautismo en el nombre de Jesús. Y número 3, ser lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Dele ese aplauso al Señor. Entonces mire que a Pedro le preguntan, varones, la gente que estaba escuchando, que eran más de 3,000 personas, le dicen a Pedro: bueno, entonces ¿qué debemos hacer nosotros? Pedro les dijo: bueno, arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados y seréis llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Si Pedro se hubiera equivocado, hermanos, si Pedro se hubiera equivocado, ¿sí? Ahí estaban los 11 testigos. Aparte de los 11, estaban otros como 120 que habían estado con el Señor cuando resucitó. 40 días Jesús estaba con ellos, 40 días estuvo con ellos cuando el Señor les explicó acerca de las cosas del reino de los cielos. ¿Ah? Y el Señor los envía a bautizar en su nombre. Si Pedro se hubiera equivocado, alguno de ellos se hubiera parado y le hubiera dicho: Pedro, así no es, te equivocaste. Acordate que es en los títulos, no es en el nombre. El Señor dijo que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo dijiste literalmente? ¿Por qué Pedro le dijo a ellos que eran el nombre de Jesús? ¿Por qué? Acuérdese que acababan de ser llenos del Espíritu Santo. Acababan de ser llenos del poder de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hasta Pedro. ¿Sí? Y Jesús escribió que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y el Espíritu Santo nos ilumina para darnos más revelación de la palabra y de la voluntad del Señor. Claro, Pedro dijo, ya lleno del Espíritu Santo, Pedro dijo: ¡ay! Ya entendí. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es Jesús.
porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas, son tres manifestaciones del mismo y único Dios. Dele ese aplauso al Señor. Mire, Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso ese mensaje de Pedro, hermano, fue tan potente. Porque Pedro era un pescador. Pedro era, en su vida anterior, Pedro era como medio ordinario. ¿Sí? Pedro era como medio ordinario, Pedro era brusco, Pedro era sanguíneo. Pero Dios lo preparó para ese momento. ¿Sí? Dios lo preparó. Y entonces Pedro le enseñó a la gente. Y ese mensaje tan potente se tradujo en los primeros 3,000 convertidos. 3,000. ¿Ah? Gloria al Señor. Algunos escuchando ese pasaje, entonces dicen: no, es que los que estaban ahí eran judíos. ¿Sí? Eran judíos. Y el argumento de algunas organizaciones es que Pedro ese día enseñó el bautismo en el nombre de Jesús porque esos 3,000 eran judíos, o sea que ese bautismo era solamente para los judíos. Pero vamos a mirar por la palabra, ¿sí?, que el bautismo en el nombre de Jesús, según los registros bíblicos, no era solamente para los judíos. Gloria al Señor. ¿Ah? Así que los apóstoles nunca se equivocaron en la doctrina. Nunca. Gloria al Señor. Porque donde se hubieran equivocado con la doctrina, y gracias a Dios por ello, hermano, porque usted y yo hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. Usted ha podido entender y comprender el bautismo en el nombre de Jesús porque Dios nos lo ha revelado. Ya a nosotros nos parece, claro, porque ya lo entendemos, normal, ¿sí? Normal, pero ese conocimiento viene por la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, los discípulos nunca se equivocaron en la doctrina. Es más, Efesios 2:20 dice que esta iglesia, nosotros estamos edificados, fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. O sea que nosotros estamos, hermano, fundamentados sobre la doctrina de los profetas. ¿Y los profetas de dónde son? ¿Del Antiguo o el Nuevo Testamento? Del Antiguo. Y mire la sabiduría del Espíritu Santo, cómo une las dos cosas. ¿Cómo une? Como para dar a entender que los apóstoles estaban en lo correcto. Gloria al Señor. El fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así le duele al diablo en esta noche. Démosle alabanzas al Señor. Más alabanzas para Él. Gloria al nombre de Jesús. Entonces aquí la clave en el bautismo, amigo y hermano que está recibiendo doctrina, es identificar el nombre, la identificación del nombre. El nombre para nosotros, tal vez no, para el occidental no tenga mucha relevancia, ¿sí? Pero resulta que allá en el hebreo antiguo, en el Israel antiguo, ¿sí?, y en el pueblo de Israel, el nombre tenía una relevancia demasiado importante. Demasiado importante. La Biblia registra que algunos nombres, por ejemplo, vinieron por voluntad ¿qué? Divina. Por voluntad divina, ¿sí? Y cuando alguien invocaba el nombre de alguien, no solamente estaba invocando el nombre, sino que invocaba lo que era la persona con sus atributos, ¿sí?,
y con sus características. Entonces el nombre identificaba no solamente una persona, sino que el nombre era la persona misma. Y esa exactamente es la doctrina de la Biblia. ¿Sí? Porque si vamos a la Biblia, Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne. ¿Cuándo se hizo la palabra carne? O sea, ¿cuándo se hizo el verbo, la palabra carne? ¿Cuándo? En Jesucristo, en Jesucristo. Y por eso vino el nombre. A él nadie le puso el nombre, ningún ser humano le puso el nombre. El nombre lo trajo un ángel de allá del cielo. ¿Cómo llamaba el ángel? Gabriel. ¿Sí? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y luego el ángel le dice, y el niño que nacerá le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Entonces, Padre no es nombre. Padre no es nombre. Es un título. Padre es un adjetivo calificativo del nombre. ¿Sí? Hemos dicho, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos o son adjetivos calificativos del nombre. Así que la clave aquí es el nombre. Amén. Isaías capítulo 9, verso 6, miren lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Isaías está escribiendo 400 o 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Es decir, que Isaías está aquí hablando de manera profética. ¿Sí? Profética. Dios le estaba mostrando a Isaías las características de un niño que iba a nacer. De un niño que iba a nacer. ¿Sí? Y por eso Isaías escribe y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte. Y mire que la palabra aquí, Dios fuerte, está en mayúscula. En la Biblia está en mayúscula. O sea que ese niño que iba a nacer no era otro sino Dios fuerte. Y la Biblia me enseña a mí y nos enseña a todos que Dios es uno y uno su nombre. La Biblia no habla de dos dioses ni de tres dioses. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí nos dice que ese niño que iba a nacer era Dios fuerte. Y luego dice, Padre eterno. ¿Por qué Padre eterno? ¿Qué significa la palabra Padre? ¿Por qué a Dios se le llama Padre eterno? ¿Por qué? Porque la palabra Padre viene de una palabra griega que significa origen. Entonces, Él es el comienzo, el principio. La Biblia dice que Él es el primero y el último. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Gloria al Señor. Entonces, ese niño es el Padre eterno porque Él es el creador de todas las cosas. Amén. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si una persona no cree en Jesucristo, en sus pecados se va a morir. Gracias por el amén. Poquitos aménes. Pero una persona que no crea en Jesús y en su obra
salvífica, hermano, se muere, se pierde. El mismo Jesús lo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Acuerde de la enseñanza sobre la doctrina del pecado. Acuérdese. ¿Sí? Para que una persona sea salva, ¿sí?, ella misma no puede pagar por su pecado. Porque en sí la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces ningún ser humano puede pagar por su propio pecado. Para que una persona sea salva, tiene que creer en el sustituto que Dios levantó. Y se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro. No hay otro. Gloria al Señor. Isaías 43:11. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Sí, quiero leer ese versículo. Aquí tengo exactamente el versículo, pero quiero leer unos versículos que están antes de Isaías 43:11. Para que usted se dé cuenta. Mire, Isaías 43. Mire, 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el verso 11 dice algo clave: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dígale ese versículo al hermano que está a su lado, al amigo, dígale. ¿Qué dijo Jehová? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si Jehová en el Antiguo Testamento dice: fuera de mí no hay quien salve, entonces, ¿quién nos salvó en la cruz? ¿Ah? Entonces, si usted conecta Isaías 43:11, ¿sí?, con el que murió en el Calvario, es fácil deducir que el que me salvó en la cruz no es otro, ni un Dios más pequeñito, ni un mensajero, ni un segundón, ni es alguien relegado ante otra autoridad. Ese que murió en la cruz es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Bendito el nombre del Señor. Isaías 45:22. Dice el mismo Jehová. Isaías 45:22. Mire lo que dice. Gloria al Señor. Isaías, leo el versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, dice el Señor. Y luego Jehová dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Y a dónde tiene que mirar la persona para ser salva? ¿A dónde tiene que mirar? ¿A dónde tiene que mirar? A la cruz. Porque Jesús es el Cordero que Dios, hermano, levantó para descargar en él el pecado de toda la humanidad. No solamente de nosotros los cristianos, sino también de usted, amigo, que está aquí también.
porque Dios es Dios de todo el universo. Él es Dios de los cristianos y de los que no son cristianos. Así ellos no crean en Él, Él es Dios. Amén. Gloria al Señor. Juan capítulo 14, verso 8. Estamos hablando, hermano, de que Padre no es un nombre. Y estamos explicando cómo identificar de que ese Padre, el nombre de ese Padre es Jesús. Amén. Juan capítulo 14, verso 8, 9 y 18. Miren lo que dice. Felipe le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando con ellos y Él les estaba enseñando. Y les está diciendo, me voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Pero me voy a preparar lugar para vosotros. Y bueno, Felipe le hace esa pregunta. Bueno, Señor, usted nos habla del Padre y el Padre. Bueno, muéstrenos al Padre y ya no basta, ya no lo molesto más. Muéstrenos al Padre. ¿Y qué le contesta Felipe? ¿Ah? ¿Qué le contesta Jesús? ¿Ah? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermano, eso es mucho texto, ¿cierto? Gloria al nombre de Jesús. Y por ahí otro versículo donde bueno, creo que lo tengo aquí. Cuando usted a Juan 14 lo lee en el contexto con Juan 17, mire lo que dice Juan 17. Porque Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Pero Juan 17, 25 y 26 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero ya te he conocido, ya te han conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Mire el juego de palabras. Jesús le dice, les he dado a conocer tu nombre, no el mío. ¿Y cuál era el nombre que traía él? Jesús. Y Jesús viene de una palabra, hermanos, que es Yehoshua en el hebreo y en el griego es Yahvé. Y tanto Yeshua, Yahvé y Jesús tienen dos raíces y son las mismas. La raíz Yah, que significa Señor, y la raíz Shua, que significa Salvador. Por eso Jesús dijo, no es mi nombre, no es mi nombre, es el de Él. Porque el nombre Jesús significa Jehová salva. Y si usted conecta esos versículos con Isaías 45, entonces va comprendiendo cuando el mismo Jehová dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dele ese aplauso al Señor. Y Juan 17, versos 5 y 6 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Mire, he manifestado a los hombres tu nombre. Este versículo lo toman algunos para algunos que enseñan la doctrina trinitaria para decir, mire que ahí dice que antes de nacer Jesús, Él ya existía ya en la eternidad como otra persona. La Biblia jamás enseña eso. Cuando Él dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, usted tiene que ir a leer Juan capítulo 1, verso 1.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Oh, yo lo siento a él en esta noche aquí. ¿A qué se refiere? A la sabiduría, a la palabra, al logos de Dios. Alabanzas al Señor. Porque Dios no es aparte del logos y el logos no es aparte de Dios. Nadie puede separar la palabra del ser. Y nadie puede separar el ser de la palabra. Y eso fue precisamente lo que empezaron a hacer unos inteligentes. Porque para entender a Dios, hermano, antes que la inteligencia, viene la iluminación del cielo. El hombre mediante su sabiduría jamás podrá conocer a Dios. Olvidémonos de eso. Jamás vendrá revelación de Dios si yo no dejo la inteligencia a un lado y me humillo al Señor y le clamo a Dios y le digo te necesito. Y cuando yo me humillo es cuando viene la iluminación. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Entonces, para entender esto, hermano, es porque Dios nos iluminó a nosotros. Porque hay gente que no entiende el bautismo. Y uno dice, pero es que lo veo claro en la Biblia. ¿Ah? Lo veo claro. Claro, lo vemos claro porque el Señor nos reveló, nos iluminó. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, aquí la clave, amigo, es que el texto de Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Y aquí los textos que acabamos de leer nos dicen, apuntan a que ese nombre es Jesús, porque Jesús es el Padre eterno. Amén. Que ese Padre eterno, para poder salvarnos, se manifestó como hijo. ¿Sí? Como hijo. Y no es que sea otro, es que la palabra hijo significa, la palabra hijo, según el contexto teológico, es para referirse a la materia, a lo que vemos, a lo visible de Dios. Entonces, por eso la Biblia, hablando de Jesús, le da el título de Hijo de Dios. Hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en su manifestación como hijo, él fue verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Entonces, cuando usted lee los evangelios, usted encuentra que Jesús como hijo, habla y se comporta como humano. Por eso usted ve a Jesús como hijo orando, como hijo clamando, como hijo llorando, como hombre caminando. Como hombre sintió todas las necesidades fisiológicas que nosotros sentimos. Tuvo hambre, tuvo sed. Pero como Dios Todopoderoso, en Jesús se manifestaron los atributos del Padre Eterno. Cuando usted lee los evangelios, usted encuentra que en Jesús se manifestó la omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Bendito el nombre del Señor.
Ahora, la Biblia le llama a Jesús Hijo de Dios, pero jamás la Biblia le llama Dios Hijo. Mire que esto es importante, porque la Biblia a Dios le llama el Padre Eterno. ¿Sí? La Biblia a Dios le da el título del Padre de los Espíritus. El Dios Todopoderoso. Pero en su manifestación como hijo, a Jesús jamás se le llama Dios Hijo. Jamás. Se le llama Hijo de Dios. Lo que pasa es que en ese cuerpo de Jesús, en ese templo, ¿sí?, como dice Colosenses, habitaba toda la plenitud de la divinidad. Desafortunadamente Israel jamás se dio cuenta de eso. Los judíos jamás se dieron cuenta que ese Jesús que sanaba enfermos, que levantaba paralíticos, que le devolvía la vista a los ciegos, que sanaba leprosos, que libertaba endemoniados, nunca conocieron el día de su visitación. Lo vieron solamente como un humilde carpintero. Algunos lo tuvieron como uno de los profetas. Lo vieron como un hombre común y corriente. Y Jesús manifestó su gloria solamente a los discípulos, a los apóstoles. Porque la Biblia registra que un día le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los invitó al monte. Y allá en el monte dice la Biblia que Jesús se les transfiguró, que sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes, y su rostro era como el resplandor del sol a mediodía. Y el Señor se le transfigura. Es decir, el cuerpo de Jesús era un templo. Pero la gente, hermano, y especialmente el pueblo judío, no sabía quién estaba dentro de ese templo. No sabía quién estaba dentro de ese templo. Y allá en el monte a Pedro, a Jacobo y a Juan se le transfiguró. Y en medio de esa transfiguración aparece Elías y Moisés hablando con Jesús. Y Pedro, Jacobo y Juan, cuando ven eso, hermano, dijeron: ay, esto está bueno, hagamos 3 enramadas. Claro, es que donde se manifiesta la gloria de Dios, ¿quién quiere irse? Si ese aplauso es para él, déselo con todo el alma. Cuando a nosotros se nos manifestó la gloria de Dios, hermano, nosotros no queríamos irnos, ni nos queremos ir, porque sabemos quién es Él. Y entonces, ¿qué vio Pedro, Jacobo y Juan? Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Y ven a Elías, el representante de los profetas, hablando con Jesús. Y Moisés, el representante de la ley, hablando con Jesucristo. Y por eso Jesús le dijo: yo soy antes que Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Alabanzas al nombre del Señor. Y por eso cuando Jesús, hermano, nos da revelación, y los que ya le conocemos, hermano, de aquí no nos movemos. Y de aquí no nos dejamos mover de nadie. Hablo con el que conoce a Jesús verdaderamente.
Porque Jesús, hermano, manifestaba su gloria y como que otra vez se escondía ahí en ese templo. Él le manifestaba su gloria al que él quería. Gloria al Señor. Pero mire lo que Isaías 7:14 dice acerca de ese niño. Acuérdese, ese niño del cual escribe Isaías era el Padre eterno, ¿cierto? El Dios fuerte. Y mire Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es una palabra que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando usted conecta Isaías 9, hermano, 9:6 con Isaías 7:14, entonces a usted se le va iluminando la mente. Ay, o sea que ese niño que habló Isaías, que era Dios fuerte y Padre eterno, no era otro que Emmanuel. O sea, Dios con nosotros. Y si usted conecta estos versículos con Mateo hablando que el nacimiento de Jesucristo fue así, más abajito dice, y esto fue escrito por el profeta cuando dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, hermano, nos remite ¿a dónde? A Isaías. En otra palabra, Mateo está resaltando el cumplimiento de las profecías mesiánicas de Isaías en Jesucristo. Alabanzas al Señor. ¿Y dónde está eso, pastor? Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Léalo ahí. Mateo 1, 21. Gloria al Señor. Entonces, como la Biblia, hablando de Jesús, le llama o le dice que él es el Hijo de Dios, cuando usted escuche esa palabra, Hijo de Dios, lo que dice la Biblia es la manifestación de Dios en algo visible, ¿cierto? La Biblia dice que Jesús, escuche esto, la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito quiere decir engendrado, pero único. Único. Entonces Jesús es único. Gloria al Señor. Y como leíamos por allá en Deuteronomio 6:4, ¿cierto? De que Dios es uno. Gloria al Señor. Entonces Juan 3:18, hablando de Jesús, mire que no habla como si fuera otro Dios. Gloria al nombre del Señor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, mire, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. El nombre es el que nos trae salvación. Cuando nosotros en el bautismo se nos está invocando ese nombre, cuando se invoca el nombre de Jesús, a veces alguien lo hace mecánicamente, pero cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, teniendo el conocimiento de que ese nombre me trae a mí la presencia del único Dios, es diferente. Porque allá afuera también invocan el nombre de Jesús. Y allá afuera también echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. El problema es que ellos no lo conocen. Como los hijos de un tal Esceva, que dijeron, ay, nosotros también vamos a echar fuera demonios. Y entonces por ahí encontraron con una persona endemoniada y le invocaron el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijo el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo.
pero a ustedes, y los cascó. ¿Sí? Les dio una pela. Gloria al Señor. Pero los que hemos conocido al Señor, usted invoca ese nombre y algo tiene que pasar. Usted invoca ese nombre, hermano, y algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. En estos días me llamó un hermano, ya era como tardecito, ¿sí? Me llamó, ay hermano, es que a ver si usted puede venir a orar porque es que hay una persona acá, parece que tiene un demonio. ¿Sí? Imagine yo desde Cali a esa hora. Y yo le dije al hermano, hermano, usted puede sacar ese bicho. Vaya usted con el hermano Germán. Y fueron los dos y no se fue. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted invoca ese nombre, hermano, cuando usted invoca ese nombre, la presencia del Dios Todopoderoso se hace presente. Yo recuerdo una vez, estábamos en un ayuno, y resulta que entró un muchacho endemoniado a dañar el ayuno, a sabotear el ayuno. ¿Sí? Y entonces pasó el umbral de la puerta. Imagínense. Es que el enemigo es bruto. ¿Quién lo manda a meterse donde hay un grupo de pentecostales orando y ayunando? Y un hermano salió, hermano, del ayuno, se le acercó, hermano, y como a los 2 metros le invocó el nombre de Jesús. Pero durísimo, te reprendo en el nombre de Jesús. Hermano, lo cogió el Espíritu Santo, lo cogió y de un salto lo puso afuera. ¡Pum! Allá afuera. Lo sacó el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, hermano, en ese nombre hay poder. Gloria al Señor. El Espíritu Santo no es un nombre, es un título. ¿Por qué la Biblia le llama a Dios Espíritu Santo? ¿Por qué? Pues porque es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Es decir, la naturaleza de Dios es espíritu. ¿Y qué es un espíritu? Es un ser incorpóreo, es decir, invisible, que no tiene materia. ¿Cierto? Entonces, Dios es espíritu y es santo. Por eso le llaman Espíritu Santo. ¿Qué más explicación? Y la Biblia, para referirse al diablo, que es otro espíritu, entonces ya no le dice Espíritu Santo. Le dice espíritu de mentira, espíritu de error. ¿Sí? Pero a Dios la Biblia le llama Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Ahora el Espíritu Santo prometido a los creyentes en Juan 14:26 dice, Jesús dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mire, en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria al nombre de Jesús. Hay un solo Espíritu Santo. Amén, porque ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Entonces, para que el amigo pueda entender, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas. Son 3 manifestaciones del mismo y único Dios. Dios a través de la humanidad se ha manifestado de 3 maneras diferentes al ser humano, ¿no? En el principio, en la creación como origen de todas las cosas, como Padre. En la salvación del hombre como Hijo. Pero ese Hijo tuvo un comienzo y un final. ¿Sí?
Ese hijo tuvo un comienzo y un final. Empezó en Belén y terminó en el Calvario. Esa obra salvífica del Señor empezó en Belén y terminó en el Calvario y ya. ¿Sí? El Señor muere, resucita, asciende y ahora se manifiesta al mundo a través de su Santo Espíritu. Démosle alabanzas al Señor. Démosle alabanzas al Señor. ¿Sí? Y yo quiero terminar aquí con esto. Quiero terminar con esto. Bien importante esto que les voy a compartir. ¿Sí? Quiero decirles que la historia secular y la historia bíblica y hasta la misma teología enseñan que la iglesia en sus comienzos y los primeros discípulos aplicaban el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. ¿Sí? Jamás la iglesia en sus comienzos bautizó en los títulos. Jamás. Y si usted quiere puede anotar estos registros históricos para que usted los investigue. Yo me di la tarea de investigar esto hasta con inteligencia artificial. Yo no sé usar mucho, ¿no? Solamente el chat, ¿cómo se llama? El ChatGPT. Yo sé que ahora está muy avanzado y todo eso. Pero ahí con el ChatGPT ahí cacharreo. Y me di la tarea de investigar esto. Y usted lo puede hacer. La Enciclopedia Británica, en la 11ª edición, volumen 3, página 365 y 366, enseña que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo en el siglo II. Enciclopedia Británica. La Nueva Enciclopedia Internacional, volumen 22, página 477, nos dice que el término Trinidad fue originado en la mente de Tertuliano, un cura romano, un padre romano de la Iglesia Católica. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. La palabra Trinidad para referirse a Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. El único 3 en 1 que yo conozco es el aceite que uno compra por ahí para cuando alguien está chirriando. Y la única Trinidad de que habla la Biblia es la Trinidad diabólica. Por allá en el libro de Apocalipsis. El anticristo, el falso profeta y la bestia. Es la única Trinidad. Alabanzas al nombre del Señor. La Enciclopedia Católica, volumen 2, página 263. Aquí el catolicismo reconoce que el bautismo fue modificado por la Iglesia Católica. Yo creí que se iban a poner contentos. La misma Enciclopedia Católica dice que Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el bautismo, tomo 8. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, el bautismo en la Iglesia dice que los apóstoles y sus colaboradores ofrecieron el bautismo en el nombre de Jesucristo. Edición 2, año 1226, página 271 y 273 en español y página 314 y 315 en inglés. Alabanzas al Señor. Caney, Enciclopedia de Religiones, dice, la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el segundo siglo, página 53. Enciclopedia Hastings de Religiones. El bautismo cristiano fue administrado usando las palabras en el nombre de Jesús, volumen 2, página 377. Gloria al Señor.
Schaff Herzog, Religiones, Enciclopedia. El Nuevo Testamento solo conoce el bautismo en el nombre de Jesús, volumen 1, página 435. Gloria al Señor. Comentario de la Biblia de 1929, Frederick Carr Eisen, presidente y profesor del Antiguo Testamento, en su libro Comentario de la Biblia, 1929, comenta de Mateo 28, 19, que Jesús nunca mencionó el nombre del Padre, Hijo ni Espíritu Santo. Él dijo, bautícelos en mi nombre. Quiere decir que aquí hay una anotación que parece ser que esa palabra Padre, esas palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron añadidas. Alabanzas al Señor. Diccionario de la Biblia Unger, 1957, por Merrill Unger, cuando habla del bautismo, dice que el Señor ordenó en Mateo 28, 19, era bautizar en su nombre. Por eso los discípulos obedecieron en Hechos capítulo 2, verso 48. Gloria al nombre del Señor. A mí me alegra esto. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, yo no sé si usted lo puede creer, pero sin lugar a dudas, la iglesia del nombre de Jesús somos la continuación de la iglesia primitiva. Dele ese aplauso al Señor. Nosotros venimos, cuando se divide la iglesia en el siglo, terminando el siglo I, cuando se divide la iglesia, eso es historia también. ¿Sí? Cuando vino esa primera división de la iglesia, una parte se quedó con el Estado, otra se quedó haciendo las reuniones en las casas. Los que se quedaron con el Estado, de ahí viene la iglesia católico romana. Pero los que se quedaron en las casas, hermano, haciendo sus reuniones, su liturgia, de ese grupo es que venimos nosotros. Nos llaman protestantes, que nos llamen como quieran. El hecho es que hasta el mismo Jesús nos da testimonio de que el bautismo bíblico es en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Dele ese aplauso al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que usted no tenga dudas. Por la gracia de Dios, usted y yo estamos en el lugar correcto. Hasta el mismísimo diablo nos lo ha dicho. Hasta el mismísimo Satanás lo ha dicho. Odio la iglesia del nombre. Odio esta iglesia de bonanza. ¿Y por qué la odias? Porque ustedes predican la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Y la verdad no necesita que nadie la defienda. Ella se defiende solita. Por eso Jesús ha permanecido desde el comienzo hasta el día de hoy. La iglesia ha permanecido. Muchos han querido destruirla. Emperadores, teólogos, filósofos, pensadores han querido destruir esta iglesia. ¿Y dónde están? Se murieron. Pero esta iglesia está más fuerte que nunca. Esta iglesia está más llena que nunca de su Santo Espíritu. Esta iglesia seguirá enseñando y proclamando que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Dele ese aplauso al Señor.